Estimados amigos, esta es la segunda parte de una explicación sobre mi nuevo libro que saldrá en el mes de julio del 2019, titulado Escritor de libros digitales y físicos. En la primera parte le di una explicación de que todos los libros que he escrito están comprendidos en esta nueva obra, y que expliqué también que todos los prólogos de los libros que he publicado están en esta obra también, y mencioné los nombres de los prologuistas que han tenido el honor de hacerme ese prólogo para mis libros. También hablé sobre la presentación que tienen los libros que yo hago para dar una explicación a los lectores sobre el contenido especialmente de cada libro. También los videos que tienen estos libros. Y expliqué el contenido que hay en los libros digitales, en los libros físicos, y el primer capítulo de este libro, que se llama El oficio de escribir. Hice unos señalamientos sobre las cosas que necesita un escritor para escribir en su espacio, tener un espacio para escribir, tener un tiempo, tener un plan, usar la inteligencia, leer, y consejos para los jóvenes que quieren aprender a escribir, a publicar libros. En esta ocasión les voy a hablar sobre los libros físicos. O sea, actualmente yo estoy escribiendo libros digitales, pero antes de comenzar a escribir estos libros digitales, escribí 32 libros físicos. No existía la técnica de libros digitales. Eso lo he comenzado en el 2017, pero previo a eso publiqué una cantidad de libros físicos. Esos libros contienen una serie de temas muy variados. El primer libro y los primeros libros que escribí eran todos relacionados con el movimiento sindical. O sea, yo fui sindicalista, ocupé varios cargos en el movimiento sindical, fui varias veces secretario general de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, fui director del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS, estuve como director del Instituto de Formación Social del Caribe, con sede en Curazao, y en los últimos años estuve como secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, la Alimentación y la Hotelería, con sede en Bruselas, Bélgica, donde estuve 12 años dirigiendo esa federación. Por lo tanto, escribo libros de contenido sindical por la experiencia que tengo como sindicalista y como profesor. El primer libro fue Libertad Sindical. Es un libro para explicar cuáles son los derechos, los deberes, las libertades que tienen los trabajadores, tienen las asociaciones de trabajadores, que se llama La Libertad Sindical. El segundo libro fue un manual de sindicalismo, una explicación en forma introductiva para explicar el ABC del sindicalismo. Se llama Manual de Sindicalismo. El tercer libro sobre sindicalismo cristiano, o sea, yo he practicado siempre el sindicalismo cristiano y explico cuáles son los principios, los valores y la ética del sindicalismo cristiano. El cuarto libro se refiere a el sindicalista, cómo un sindicalista se debe formar y cómo debe actuar. Después escribí otro libro que se llama Tres militantes cristianos, que son biografías de un dirigente sindical cristiano dominicano, Porfirio Zarzuela,
sobre Léon Bloy o Léon Bloy, un escritor francés, y José Cardín, el fundador de la Juventud Obrera Cristiana. Después escribí 2 libros en forma de diarios, desde 1969 a 1971, lo que ocurría a nivel general, en especial en el mundo del trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esos libros se llaman, uno, La lucha es diaria, y el otro, La vida sindical. Después de este libro escribí un libro sobre las mujeres trabajadoras, que es en el sindicalismo hay muchas mujeres que participan activamente en cargos ganados por ellas mismas, y ese libro me inspiró para explicar la participación de las mujeres en el sindicalismo. Después escribí una novela que se llama Unidos en la lucha. Es una novela de corte de realismo crítico para explicar cómo se hace un sindicato en la zona urbana y cómo se hace una liga agraria en la zona rural, y la unidad que debe existir entre los trabajadores del campo y la ciudad. Después escribí un libro sobre el movimiento de los trabajadores dominicanos. O sea, practicamos en la República Dominicana un tipo de sindicalismo de que no se refiere solamente para los trabajadores asalariados o el sector informal, sino para trabajadores que están en otras áreas que no tienen dependencia patronal. Grupos de mujeres, grupos de jóvenes, grupos de campesinos, grupos de pobladores y de cooperativa, y todo eso componen el movimiento de los trabajadores. Después escribí un libro sobre la República Dominicana en la Organización Internacional del Trabajo. En 1978 tuve la ocasión de ser delegado oficial de la República Dominicana representando a los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo, y aproveché para hacer un libro explicando lo que es la OIT, su funcionamiento, su estructura, la forma de actuar, y también se pusieron en ese libro los discursos que dijimos los delegados oficiales, o sea, lo que dijo el ministro de Trabajo, lo que dijo el representante de los empleadores y lo que yo dije como representante de los trabajadores. Ese libro se llama La República Dominicana en la OIT. Después otro sobre la ideología de los trabajadores. He practicado siempre un sindicalismo ideológico, quiere decir que tiene una ideología propia que define lo que es el sindicalismo autónomo, lo que es el sindicalismo independiente, lo que es el sindicalismo humanista y otras características más que dan una ideología a los trabajadores. Después escribí un libro sobre educación sindical. Siendo profesor de trabajadores, pues quería explicar los métodos que se practican en la formación y en los estudios de los trabajadores. Después escribí un libro que tuvo mucho impacto, que se llamó El capitalismo frente a los trabajadores. Es un libro para explicar de dónde viene el capitalismo, qué hace el capitalismo, cuáles son las características, pero fundamentalmente cómo el capitalismo históricamente ha maltratado a los trabajadores en todas partes del mundo. Ese libro, El capitalismo frente a los trabajadores, tuvo mucha aceptación, especialmente en los grupos de izquierda que se interesaron y divulgaron mucho este libro. Después escribí un libro sobre sindicalismo y política, que tiene las características fundamentales de la política. El que quiere conocer sindicalismo tiene primero que conocer la política, porque el sindicalismo es una estructura que funciona con características políticas, no partidarias, sino políticas. Después escribí un libro, El comunismo frente a los trabajadores. Este libro, los grupos de izquierda que me habían felicitado por el libro El capitalismo frente a los trabajadores,
cuando escribí este libro, El comunismo frente a los trabajadores, entonces, bueno, hablaron cosas muy contrarias a lo que habían dicho anteriormente. Pero es una explicación, no solamente para explicar cuáles fueron las ideas de Marx, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, el Capital, el libro que escribió Marx, sino también para explicar cómo sufren los trabajadores en los sistemas capitalistas. Aunque se dice que es la dictadura del proletariado, sin embargo los militares, los políticos viven bien, mientras los trabajadores solamente son correa de transmisión, tanto en la Unión Soviética, tanto en Rusia, tanto en América Latina y en los países que gobiernan los sectores comunistas. Después de eso escribí Elementos de Doctrina Social Cristiana. Es un libro de principios, valores y ética que sirvió durante varios años como un libro de texto en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, donde yo era profesor, y este libro fue divulgado mucho, especialmente entre seminaristas. Después, estando ya en Europa, dirigiendo la Federación Mundial de Trabajadores de Agricultura y Alimentación, escribí un libro que se llama Elementos de Sindicalismo, Agricultura y Alimentación. Eso es para explicar lo que era el sindicalismo internacional, que fue divulgado en español y especialmente en francés para la zona francófona de países africanos y de otros países también europeos. Este libro tuvo muy buena aceptación. Después escribí un libro sobre la historia de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, la Alimentación y la Hostelería, la FENTA, porque eso era para orientar a las organizaciones y a los dirigentes sindicales que estaban afiliados a la FENTA. En el año 2000 escribí un informe anual sobre agricultura, fue para presentarlo en la FAO como un aporte de nuestra organización a ese organismo internacional. En el 2001 escribí una historia de la CAS para dar una explicación sobre los orígenes, el funcionamiento, la estructura y las actividades de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, que ahora tiene el nombre de Clasista. Después escribí un libro sobre cronología del sindicalismo internacional desde 1802 hasta el 2001. Es un libro en forma cronológica, como dice su nombre, por fecha, y muy extenso libro digital. Fue el primer libro digital que hice para enviar a las organizaciones de trabajadores. Después escribí Elementos de Humanismo Integral. Es un libro ideológico para explicar lo que es el humanismo integral, que es la filosofía de Jacques Maritain, francés, que divulgó mucho el humanismo integral. Después escribí una historia de la Central Latinoamericana de Trabajadores, la CLAT, a la cual estuve ligado durante muchos años, y es para que en América Latina se conociera mejor esa Central de Trabajadores. En el 2004 escribí una serie de biografías de personajes importantes en el mundo, y ese libro tiene ese mismo título de biografías. Cuando regresé a la República Dominicana, después de haber estado 12 años en Europa dirigiendo una organización sindical internacional, me volví a reintegrar a los trabajos literarios y escribí un libro que se llama Arte, Filosofía y Política según el pensamiento de Jacques Maritain. Después escribí otro libro que se llama Pensamiento y Acción. Eso es para explicar líderes que han sido coherentes en el pensamiento y la acción, que es lo que da la autenticidad a los líderes. Después escribí una historia del sindicalismo en la República Dominicana, desde el año 1900 hasta esa fecha que hice el libro en el 2007. Después escribí un libro sobre el trabajo social. Yo estudié en Bélgica, en la Universidad Católica de Namur, trabajo social con una mención en seguridad social. Y esa experiencia lo hice en un libro que se llama El trabajo social, porque aquí en la República Dominicana las universidades
no se interesan en el trabajo social y para que existiera un modelo de lo que es el trabajo social. Después escribí una novela que se llama Mirar siempre adelante. Es una novela en el género de realismo crítico para explicar qué está pasando en la República Dominicana, cuánto ganan los diputados, cuánto ganan los senadores, cuánto dinero reciben los partidos políticos, las ONG, el problema de Félix Bautista, de Quirino y otras cosas más de la realidad de la República Dominicana, pero con una proposición de hacer un movimiento político, no partido político, diferente a los partidos políticos tradicionales. Fue una novela que tuvo mucha acogida porque ese movimiento es dirigido por una joven abogada de 21 años que es la que dirige ese movimiento basado con la ideología del humanismo integral. Y después escribí un libro sobre organismos genéticamente manipulados, las OGN, que es un libro para denunciar cómo se está manipulando la persona humana, cómo se están manipulando los animales, cómo se está manipulando la agricultura, los peces y todas las especies. Hoy día uno de los problemas fundamentales que estamos viviendo es que no sabemos lo que estamos comiendo, no sabemos qué hay dentro de la manipulación de la alimentación. Estos libros físicos, los últimos están todavía, hay existencia de algunos, pero los otros primeros que le mencioné han sido agotados. Pero mi interés es que la gente, aunque los libros estén agotados, conozca la existencia de esos libros, conozca los prólogos de los libros, conozca la presentación, y en cada uno hay videos para explicar ya con cosas modernas el contenido o la importancia de esos libros. Este es el segundo capítulo del libro Escritor de libros digitales y físicos, que pondré a circular en el mes de julio, y espero que sea del agrado de ustedes, porque la juventud especialmente debe conocer las cosas que se han escrito en la República Dominicana y para orientar a cualquiera persona que esté interesado en estos temas. En otro programa les hablaré entonces sobre los libros digitales que aparecen en este libro, Escritor de libros digitales y físicos. Hasta una nueva